Bendito sea el nombre de nuestro Rey de Reyes. Es siempre un placer poder servirle a Dios, porque es por misericordia que el Señor nos pone, nos elige para ser siervos de Él. Quiero que nos vayamos a Lucas 17. 10 leprosos son limpiados del 11 al 19. Gloria al Señor. El que busca recibirá. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea. Bendito es el nombre de nuestro Señor Gloria a Dios. En Mateo 7 está la oración y la regla de oro, del 7 al 12, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Aquí nos está hablando de esta ley de oro. Es una regla que nos llama a buscar, nos llama a pedir. Y de ejemplo están estos 10 leprosos que miraron de largo allá en la multitud al Señor y le gritaron: Jesús, lo llamaron, sálvanos, Jesús, sánanos. Y el Señor le dijo: vayan a los sacerdotes y muéstrenle. Pero en ese momento no habían sido sanados todavía. Cuando él le dijo, cuando ellos le dijeron al Señor: ten misericordia de nosotros, era que sánanos, o haz algo por nosotros, o apiádate de nosotros. Y cuando ya iban en el camino, fueron sanados. Pero uno de los 10 era el único que al pedir, al pararse allí, era el único que lo pidió por fe, que buscó por fe, que clamó por fe. Por eso es que el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí nos trae algo muy claro, que el que pide con fe, el que busca con fe, el que llama con fe, es el único que va a reconocer lo que es ser misericordia de parte de Dios.
Porque ellos cuando le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, fue el único el que regresó y le agradeció, que lo había pedido por fe, con fe. Y esa fe fue la que lo llamó a postrarse delante de Dios en agradecimiento. Aquí nos deja bien claro que muchas veces cuando la iglesia se une, o cuando un grupo se une, o cuando muchos están unidos en pedir misericordia en algo a Dios, o sea, su voluntad, su gracia, y no todos están como bien claritos de entender que no nos merecemos nada, sino que todo es por misericordia. Pero la fe es la que nos hace alcanzar. La fe es la que hace entender al hombre que en Cristo Jesús, en ese nombre está el poder de todo. Está lo que se dice imposible. Pero cuando simplemente sos del montón, cuando simplemente oís a otros o mirás a otro y tú te metes allí, así como estos 9, dice el Señor, ¿y dónde están los 9 que fueron también sanados? Ninguno, dice, se regresó a darle gloria a Dios, sino de que deben de haber dicho, oh, era cierto entonces que sí sanaba. Oh, hizo esto y qué bien. Pero ni uno se regresó más que el único, que era el que tenía la fe, porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Pongamos que aquí estos otros 9 recibieron porque había uno de fe. En algún momento, aquí mismo en Lucas 16, versículo 5 y 6, los discípulos le pedían al Señor, aumentanos la fe. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le respondió diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicamoro, desarraigarte y plantate en el mar y os obedecerá. Miren, aquí les estaba diciendo literalmente que no tenían fe. No era de que aumentanos la fe. Dice el Señor, si ustedes ya tuvieran fe, en otras palabras, como un granito de mostaza, le dijeran a este monte, muévete y se moverá. Este hombre tenía fe y por su fe fue salvo. Por la fe. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, quiero que mi fe crezca. Y dice el Señor, pero si tan solo fuera tu fe así de chiquitita, como un granito de mostaza, tú ya estuvieras moviendo montes de un lado a otro. Pero los apóstoles, sin el Señor no hacían nada. O sea que la fe todavía ellos no la tenían, sino que por lo que estaban mirando en el Señor. Porque lo miraban literalmente, hacer los milagros, ellos estaban creyendo en Él, pero la fe genuina no estaba todavía en ellos. Y este hombre que era extranjero, porque dice el Señor, no hubo quien volviera y diese gloria a Dios sino este extranjero. Miren, el de afuera, el que no lo conocía a Dios, al Señor, mejor dicho, el que en ese momento creyó, un extranjero, uno que no conocía,
fue el único que se regresó a dar gracias a Dios por la misericordia que tuvo. O sea que los otros eran de casa. Los otros ya conocían el ministerio, mas sin embargo recibieron por misericordia porque había uno con fe. Y fue esa fe que llevó a los 10 en alcanzar la sanidad en ese momento. La fe no es que tiene que crecer. Como le decía aquí, aumentanos, danos más fe. Sino que la fe se comienza a creerla. Y entre tú más vas creyendo, los milagros se van haciendo más grandes, más poderosos. Cuando tú crees realmente, cuando tú realmente en la primera, tú estás creyendo de que sí existe Dios, de que sí tiene poder, entonces tu fe no va a necesitar ni de decirle al Señor, danos más fe. Porque dice el Señor, vas a irla aumentando conforme lo que tú vayas creyendo siempre. Porque se imaginan que si le dijéramos al Señor, Señor, dame tanto de fe para hoy. Eso de aumentar es como una porción más. La fe es de creer. La fe es de alcanzar. Y por la fe es que nosotros le agradecemos a Dios. Porque dice que todo lo que pidas en su nombre, Él te lo va a conceder. Que si tú vas a donde el Señor y le dices, Padre, yo te creo a ti. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Yo creo en el poder de tu nombre. Yo creo en tu infinita misericordia, que me amas. Yo creo que nos dejaste el Espíritu Santo. Y quiero usar todas esas fuerzas con el poder para recibir algo que estoy pidiendo, algo que yo quiero que suceda. Y este hombre, me imagino que debe haber dicho, ¿cómo voy a poder pagar o cómo voy a poder agradecer esto más que postrándome a los pies de Él por su misericordia? O sea, el hombre tenía fe. Y una de las cosas que siempre el Señor decía, tu fe es tu fe, es porque tú crees. Este era un extranjero prácticamente, pero creyó que Jesucristo era el Señor, el Maestro de los milagros en ese momento. Y todos los demás solamente lo recibieron y ni agradecieron nada. Se fueron, siguieron su camino. Pero aquel dijo, déjenme, me regreso para darle gracias al Señor. Entonces cuando tú recibes por la fe, es como que si yo voy a dar algo y alguien me va a decir, acordate también de darme algo a mí. Esa persona va a venir a decirme gracias. Va a venir a agradecer de la forma que hizo este hombre, no necesariamente de rodillas y todo eso, pero agradecer de que lo que tú pediste con fe lo recibiste. Por eso es que el Señor no les dijo, no, ustedes no tienen fe, solamente le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero ellos, y es confirmado, ¿verdad? No estaba ya el Señor y hasta dudaban que Pedro había salido de la cárcel y habían estado orando, les dije la otra vez.
Por ahí otro no creyó que el Señor había resucitado ya. Hasta vendieron la fe por ser salvos, como Pedro también. Entonces ellos necesitaban comenzar una vida, comenzar el evangelio, comenzar el ministerio, ya sin dejar de estar mirando al Señor, sino de comenzar a vivir por la fe del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, cuando le pedimos al Señor, porque yo sé que todos le piden al Señor, le han estado pidiendo al Señor: Señor, aumenta mi fe. O tenemos o no tenemos fe. Porque si ya tuviéramos fe realmente, o quizás ya la tenemos, pero no nos hemos dado cuenta de lo poderoso que ya nos entregó el Señor de la fe. Y no hemos analizado bien lo que hemos estado pidiendo y se cumple, y si no se ha cumplido, bueno, quizás realmente la fe, como dice, te está fallando. Quizás la fe, algo está pasando que se está oponiendo, o quizás no es la voluntad de Dios. O ya tenemos fe y la debemos de practicar viviendo en la fe, no por vista, sino por fe nada más. O no tenemos fe y ahí es donde dudamos. Y ahí es donde, por andar dudando, tomamos nuestras propias decisiones al azar, al mirar, o por la necesidad, y no estamos teniendo la fe de buscar o pedir a Dios. Porque cuando nosotros buscamos al Señor y le decimos: Padre, eres el único, nadie más puede que tú, ni yo, ni nadie. Eres el único a quien yo vengo a buscar aquí, para que hagas cosas imposibles que no están a mi alcance hacerlas. Eres el único. Y ahí ya tú entraste con la fe que tú tienes, en que el Señor es el Dios de los milagros. Entonces ahí es donde tú vas a alcanzar. Y mientras vayas alcanzando, tu fe va a ir creciendo. Simple y sencillamente sola va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Pero quizá fue un poco incorrecto cuando dijo: aumentanos la fe. Nosotros podemos hacer que la fe vaya creciendo conforme nosotros vamos creyendo que Dios puede hacer todo imposible, posible para nuestra vida. Y ahí es donde vamos viviendo, ahí es donde vamos alcanzando. Que no nos vengan a dar ejemplos a veces, como en este extranjero, para decir: sí existe un Dios. Porque a veces hay personas que ni siquiera van a la iglesia, pero en momentos difíciles se le han entregado a Dios y han llegado a alcanzar. Y muchas personas que vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, no tienen esa fe. Simplemente están buscando al Señor porque quieren encontrar su salvación, para que sean salvos. Pero la fe te va a hacer mover montañas. La fe te va a ver en sanidad. La fe te va a ver en libertad. Y es todo por la fe. Es todo por el creer en Dios. Pero no vivamos este camino, no estemos en la iglesia si nuestra fe realmente no existe en nosotros. Porque una vez que el Señor ya entregó su Espíritu Santo, una vez que el Señor ya entregó su palabra, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si ya la fe está puesta, que el Señor va a mandar del cielo y te va a decir: te voy a añadir
10 libras de fe. Te voy a aumentar. La fe nosotros la debemos de ir haciéndola creer. ¿Cómo? Esperando hasta no ver. Esperando hasta no ver lo que Dios va a hacer. Amén. Y si no lo llegamos a ver, bueno, no es la voluntad del Señor, pero sigo vivo, sigo viva, sigo andando, sigo comiendo, sigo vistiendo, me siento que Dios me sigue amando. Y si no la llegaste a ver, no la vas a llegar a ver lo que pediste. Entonces ahí se vuelve otra cosa. Estoy aceptando la voluntad de Dios. Y si lo llegas a ver, bueno, gloria al Señor, porque el Señor me respondió en lo que yo quería. Quiere decir de que estaba bien en yo recibir esto. Estaba bien en yo recibir lo que estaba pidiendo. No me iba a apartar del amor del Señor. No me iba a apartar de la salvación. No iba a afectar mi relación con el Señor. Y vas a vivir siempre agradecido, porque lo que tú pides por fe y lo recibes, lo vas a agradecer siempre. Amén. Yo he visto aquí parada en el púlpito aquí a mi hermana y diciendo: gracias Señor, gracias Señor. He visto a muchos que dicen: gracias Señor, es que por la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir? De que tú andas pidiendo por la fe y siempre le estás agradeciendo a Dios, pero si no tienes fe, lógicamente lo sientes como que yo lo alcancé. Yo lo alcancé porque tal cosa y tal cosa, y siempre vamos a tener miles de excusas para decir nosotros. Pero qué bonito es cuando nosotros agradecemos a Dios. ¿Y es por qué? Porque tenemos fe en Él, que Él nos guarda, nos da, nos libera, nos acompaña, nos aconseja. Es todo. A veces mi hija me dice, porque hay momentos en que me hago como un manual, que si le tengo que cortar el pelo a mi esposo, al niño, que si tengo que ir a tomar fotos, que si tengo que cocinar, que si tengo que hacer muchas cosas, y me dice: de todo hacer, mamá, de todo. Es que le digo, hay que hacer de todo en esta vida, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos que arriesgarnos. Entonces, si nosotros tuviéramos fe en el Señor, de irle a pedir, porque Él es el Dios del todo, Él es por sobre todo, Él es el Todopoderoso. Entonces, con esa fe que ya tenemos, porque creemos en que Él es el todo, ya tienes fe. Pero muchas veces nos limitamos, es que no se nos abre la boca ni el entendimiento para decirle al Señor. Quizás es algo sencillo, pero no lo estás teniendo, no podés, o te sentís incapaz, o no lo has recibido, algo incapaz te sientes de irle a pedir al Señor, porque no tienes esa fe y te hace falta la fe. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tu fe ha ido creciendo por naturaleza? Si no dejas que el Señor trabaje, funcione según su poder, para que tú llegues a ver nada más, para que llegues a recibir nada más. La Biblia no nos dice: la fe necesita ayuda, porque sin la ayuda del hombre no puede ser la fe. No, la fe solamente necesita ser dirigida a Dios, creyendo que en el Señor no hay nada imposible. Amén. Todo es posible en Él. Por eso es que rápidamente le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe, como un granito así de chiquitito. ¿O hasta dónde creemos que pueda ir el Señor aumentando esa fe? ¿O qué milagro queremos ver para decir tengo fe?
¿Cómo puede el Señor darnos a entender a nosotros que sí tenemos fe? Queremos ver números, queremos ver una cantidad, queremos ver como un termómetro si subió o está baja. El que ya tiene fe es legítimo, y aquí está, muestra este extranjero. Él agradeció lo que el Señor había hecho. Y el Señor claramente hizo esa pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Sino que solo hubo uno que se volvió a dar gracias. Y cuando ya nosotros decimos, gracias Padre bendito de la gloria, porque lo hiciste por mí, porque para ti no hay nada imposible. Después pasa una semana, allá va de regreso otra vez, allá donde te dieron lo que tú esperabas. Y sigues buscando de ahí, y sigues alcanzando, y es una miel inagotable, es una fuente que no se agota, y se convierte en que el justo, ¿por qué justo? Porque cree que el Señor entregó su vida para que nosotros viviéramos, por su fe vivirá. Amén. Solo por fe vas a vivir. Aleluya. Tú vas, tú pides, recibes, pides, recibes, pides, recibes. Pero siempre quizás van a haber personas que toda la vida le van a decir al Señor, aumenta mi fe, porque es que yo no tengo fe, es que yo no miro, es que no veo, es que yo quiero tener fe como esos grandes. Y dice el Señor, estás en la iglesia y no tienes fe. Estás aquí, escuchas mi palabra y no tienes fe. Estoy entre ustedes y no creen todavía. ¿Cómo voy a aumentar si no están creyendo? ¿En qué fundamento? ¿En qué voy a aumentar si no están creyendo? Como les dije, inmediatamente cuando metieron preso a Pedro, estaban orando y no creían. Y era serio que no creían, no es que estaban bromeando o algo, no estaban creyendo. A la mujer la llamaron loca, diciendo que estaba. Entonces, a veces está la iglesia así, piden y piden, por si acaso y porque todo el mundo lo pide y lo dice, y porque todo el mundo anda en eso, ahí me meto yo también. Pero directamente que tengan fe, no la tienen. Y le dicen al Señor, yo quiero ser como la otra, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y para tristeza, muchas personas se van y nunca miran esas poderosas cosas, porque nunca se entrenaron en lo que es el pedir y esperar, pedir y esperar. Y cuando recibas lo que esperaste por fe, dale gracias al Señor, que vives de Él, que todo lo puedes en Él, que tienes un Dios vivo, que tienes un Dios que para Él no hay nada imposible, que tienes un Dios que entregó su vida por ti y por mí. Entonces eso se vuelve un agradecimiento todo el tiempo, de donde tú estás agarrando, de ahí vives, y siempre vas a vivir con el gracias, gracias, gracias Señor. El problema es que hay algunos que están alcanzando o están agarrando por el molote, o porque hay 2, 3 con fe o qué sé yo cuántos, pero realmente no tienen una fe genuina dentro de ellos. Y no es que vayan a pedir, auméntame, auméntame, no, pídanle al Señor, quiero tener fe, y ponerse sincero con el Señor y decirle, no tengo fe, no tengo esa confianza, y es por eso que ando siempre con esas limitaciones, siempre ando con eso que no sé, será, no sé, por si acaso,
porque no tengo una fe en mi Dios. Y el Señor no te va a condenar por eso. Si tú lo estás pidiendo, porque ya no es uno, no son dos, sino tres testimonios los que estás mirando, quiere decirte que sí realmente existe. Entonces comienza a pedirlo. Por el testimonio de 3, pedilo. Y entonces, aunque sea con un granito, con eso te vas a mover montañas, a mover montes, a mirar lo imposible posible, a vivir en las alturas, a vivir por la fe. Por eso es que el Señor nos está diciendo: el que busca. Ellos estaban de largo, ellos estaban ahí y a voz alta alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y tuvo misericordia de ellos, porque la misericordia del Señor es grande en misericordia el Señor y lento para la ira. Pero imagínense, eran 10 y solo resultó que uno tenía fe, y fue así como cuando sale el oro del agua. Era oro puro. ¿Por qué? Porque se regresó a darle gracias al Señor. Era puro, y con eso bastó para el resto. Y aunque no agradecieron y se fueron, ¿verdad? Pero acordémonos que el Señor, por uno que le pida con fe. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios, que reina la gloria. No seamos el uno, seamos parte de los muchos en tener esa fe, porque por fe vamos a alcanzar. Así como alcanzó Abraham, alcanzó Isaac, alcanzó Jacob, Lot, Noé, todos esos grandes que alcanzaron por la fe, nosotros vamos a alcanzar también. Porque les voy a decir, en este mundo, la mayoría, cada quien pide por su pellejo, como dicen. Cada quien va a pedir por su carne, como dicen. Cada quien va a priorizarse siempre. No esperes que otros se van a priorizar por ti, porque siempre vamos a tener necesidades, y hay quienes se agarran fuerte de la fe y no la sueltan hasta que no son bendecidos. Y mientras eso pasa, tú te estás limitando porque no tienes fe. No es posible estar en limitaciones esperando que otros oren o pidan o intercedan o agarrar por otros, cuando nosotros podemos tener acceso al poder de Dios. Si pedimos, nos va a entregar el Señor. O tenemos o no tenemos fe. Y la fe no es que el Señor nos va a estar de vez en cuando aumentando una porción, una libra o una cuarta de fe. Miren, nuestros días son cortos y a veces nosotros nos ahogamos en cositas sencillas que para el Señor nada de nuestras necesidades son más grandes o más imposible, o no hay nada para el Señor que decir es que es demasiada la necesidad de Marcia como para que necesite una fe que yo le mande un impulso poderoso del cielo. Todo para el Señor es como una nada para la majestad de Dios, que es grande. Amén. Es como que cualquier cosita sencillo, como cuando llega un niño y te muestra un juguete y te dice ya no está, no se puede hacer nada, y tú agarras una pega, lo pegas y ya estuvo. Claro que el Señor hace las cosas legítimas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que para Dios no hay nada imposible. Pongámonos de pies. Busca y vas a encontrar. Busca la fe.